La gracia es una persona. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, o mejor dicho de Lucas y de Mateo, que Jesús se encontró en un momento en un monte, sentado mirando la ciudad que tanto ha amado Dios desde muchos siglos atrás, donde estableció ahí el templo para que Él fuera adorado, Jerusalén. En ese momento Jesús está sentado mirando desde un monte, muy entristecido, por lo tanto llora al ver la condición religiosa que está cubriendo la ciudad bien amada, porque si hay una ciudad nueva que viene, se llama la Nueva Jerusalén. Entonces, Él la ama desde muchos siglos atrás, y a Jesús le causa un gran dolor el verla que está cubierta de religiosidad y de un legalismo exacerbado, condición por la que lo han ignorado a Él. Han desconocido el tiempo de su visitación. Y aquí la palabra lloró en el original tiene un significado muy profundo, que es más que derramar lágrimas, sugiere un lamento, un quejido, una tristeza del corazón. Es el sollozo y el quejido del alma en completa agonía. Revela aquí Jesús su corazón quebrantado por la condición perdida en un legalismo en el que se encuentra su pueblo, al que le ha depositado, en dicho legalismo, le ha depositado el pueblo toda su confianza a un mero y simple conjunto de reglas y que ellos mismos han creado. Ya no tan solo son los mandamientos de Dios que le ha dado al pueblo, sino son reglas que el mismo pueblo se ha establecido para sí. Y en Marcos 7:8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Es decir, el pueblo de Dios, en el momento en que viene Jesús, se encuentra haciendo lo irrelevante, lo intrascendente de esta vida. En un momento del ministerio de Jesús, los fariseos lo acusaron, o le acusaron, porque sus discípulos arrancaron las espigas para comerlas en un día de reposo. Un día que Dios había establecido para su pueblo que éste guardara, para que conociera a su Dios, para que tuviera comunión con su hermano. Pero que los hombres lo endiosaron cada una de las reglas, cada una de las normas, cada uno de los estatutos, cada uno de los mandamientos de Dios. Por lo que entonces Jesús les va a responder así, de una manera llena de autoridad. Les va a decir acerca de esto, que lo acusan. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, es decir, tuvieron que comer en un tiempo de necesidad, de hambre, los mismos panes que solamente los sacerdotes en el templo podían comer. Y además agrega: el día de reposo fue hecho causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Es más, el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. Estas y muchas otras palabras muestran que el pueblo no conoce a Dios, por lo que basan su vida en lo banal. Repites conmigo: en lo banal, en lo irrelevante, en lo intrascendente de la vida, como es un mero y simple conjunto de reglas. Por lo que hoy en día bien podríamos volver a cantar la canción
que acabamos de poner de Jesús Adrián. Vuelve a llorar, Jesús, porque tu iglesia del siglo XXI otra vez se ha perdido. Ha escogido otro camino y ha dejado tu verdad. Los pitufos, no se asusten. Los pitufos era un programa de los 80s que después se hicieron película de ellos. Recuerdo que eran prohibidos por las familias cristianas, pues la trama giraba en torno a un pueblo de criaturas azules llamadas pitufos, que vivían en un país mágico, donde se ven constantemente perseguidos por un hechicero llamado Gargamel y su gato negro, y demostrando que son estos mucho más astutos que estos dos últimos. La palabra pitufos estaba en todas partes de los capítulos. Decían: te pitufo, hace un día tan pitufo. Todos los pitufos están pasando un tiempo pitufo, pitufeando pitufamente en la pitufeidad del pitufo parado. En el ensayo me salió. Y así todo el tiempo se decía también que los pitufos eran del diablo. Se escribieron sermones sobre el asunto y se prohibieron desde el púlpito como este y en la mayoría de los hogares cristianos, porque habían muchos conjuros, magia y, para colmo, un gato negro. Cuidado, si vas manejando por ahí se te atraviesa un gato negro. Se decía que ver estos programas corromperían a los niños, por lo que las iglesias bien intencionadas, a ver, repites conmigo: iglesias bien intencionadas. Gracias. Queriendo proteger a sus niños de las influencias malignas, copiaron el método farisaico. Repites conmigo: crearon e impusieron normas, reglas y todo asunto como filtros para identificar lo que era saludable y lo que no lo era, olvidándose la iglesia del tiempo de los 80s. Gracias a Dios que no la viví, esa etapa o esa generación, esa década. Yo me convertiría por ahí cerca del 85, pero esto vino en los 80s. Yo estaba aún joven y bello y veía yo ese programa. Entonces, en ese momento, cuando las iglesias se ponen de acuerdo y comienzan a cerrar las pantallas de los televisores de las familias cristianas para que no vean más ese programa, porque puede dañar la mente, puede dañar el espíritu de los pequeños. Y bueno, está bien, cuando algo se hace con buena intención, está bien. No caemos en legalismo, ni en religiosidad, ni mucho menos. Pero, en ese momento, la iglesia se olvidó que pertenecía ya desde el año 2000, antes, cuando vino Jesús, que ahora la iglesia vive en una era y en una época dorada, donde el Espíritu Santo es el único filtro por el cual tenemos nosotros que pasar nuestros pensamientos, ideas y decisiones en esta vida. Aquellas que dañan, aquellas que no dañan, el Espíritu Santo nos lo revelará. Porque harto, ¿qué es harto? Se escribe con H, harto estoy yo de que vengan y se quejen conmigo, que digan que porque un hermano ya volvió a caer, que digan que porque otro hermano ya volvió a mirar, que digan que porque otro hermano ya volvió a hacer. Amados, yo no he sido levantado para ser policía de nadie, ni de mi vida.
tenemos a un Espíritu Santo que es verdadero filtro, para que a través de su persona crea, ponga aquí aceptación o rechazo. Dijo el apóstol Pablo: recibid lo bueno y desechad lo que no sirve. El Espíritu Santo es el único que nos puede hacer aquí conocer si esto está bueno o está malo. Y la iglesia se olvidó de esto. ¿Por qué? Porque la religiosidad la sigue permeando, la sigue cubriendo. Seguimos cantando de un Dios irreal. Y cuando la alabanza de Dios desciende desde los cielos a una iglesia y la contagia, desde la misma alabanza el corazón está encendido para vivir con potencia todos los días, encendidos todos los días, aprovechando de esa gracia maravillosa que es una persona y que vamos a conocer hoy. Y la idea en todo esto es que algunos llegaron a confiar demasiado en las reglas, siendo que las normas, repites conmigo, las normas, no es que tú te llames Norma, sino no es para ti. Las normas o reglas no son malas, pero tampoco salvan a nadie. Las reglas no son malas, antes ordenan al desordenado, pero tampoco es para que te confíes en ellas y digas tú: aquí está mi vida, reglas, hagan conmigo lo que quieran. Por lo que si nuestra esperanza está en las reglas, en nuestra fortaleza moral, en nuestra fuerza de voluntad, en la educación y en las buenas maneras que hemos recibido, estamos fritos. Dile al de tu lado: estás frito si tu confianza y esperanza la tienes en las reglas. El pecado vuelve y nos vence. El pecado vuelve y nos derrota. El pecado vuelve y nos destruye. Una y otra vez que viene, nos destruye. ¿Por qué? Porque nuestra confianza la hemos puesto en reglas y reglas humanas. Lo máximo que las leyes pueden hacer es establecer unos límites y amenazar con castigar a cualquiera que traspase dichas demarcaciones. Eso es todo lo que pueden hacer las reglas, amados. Nos fueron dadas las leyes por Dios originalmente y con un propósito. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 6 al 8, Dios, después de haberse escogido un pueblo para sí, les dio estatutos, decretos, mandamientos, normas y reglas, que es todo lo mismo. Escúchenlo, con el propósito que las naciones dijeran de su pueblo: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, que tiene estatutos y juicios justos, como es toda esta ley, y un Dios cercano a ellos. Este fue el propósito de las reglas. Pero se las da a su pueblo para que le funcionen nada más como límites, para que no se pierda el creyente y llegue a Él, y Él estará esperándonos con los brazos abiertos. Pero no para que las endiosáramos. Las leyes no tienen poder. Lo que tiene poder es la gracia, porque la gracia es una persona. También lo que vemos en esto es que los padres establecen reglas, escúchalo, más bien por temor, por miedo, porque intentan servirse de reglas que les garanticen, ¿qué cosa? El que sus hijos permanezcan por el buen camino. Pero esto no funciona así. Las medidas no sirven para esto. Así que dile a tu vecino: prepárate. Pero prepárate en serio, para conocer lo que la gracia vino a hacer en la vida de la iglesia, para conocer
la solución que la iglesia necesita. Y de antemano te digo, no más reglas. Acompáñame a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 17. Sé que por ahí estoy provocando mucha incomodidad, pero también en otros mucha risa. Y los hijos están así. Y le están diciendo, ahí te hablan papá, mamá. Pero también para ustedes hay. Dice la palabra de Dios así: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Fue hecho qué? Carne. ¿Tú eres carne? Sí. Como tú y como yo, Él se hizo. Él vino al mundo en carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Unigénito, uno de los mismos genes del Padre. Lleno de gracia y de verdad. O sea, vino con una atractiva gracia. Juan, entre paréntesis pongo yo el Bautista, para referirme al Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahora continúa el evangelista: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan es el escritor pues de este evangelio que lleva su nombre, uno de los discípulos y amigos más cercanos de Jesús. Jesús tiene 12 amigos que lo siguen a todo lugar y a toda hora. ¿Cuántos de aquí tenemos amigos en Cristo? Eso es todo, aunque no fueron muchos. Pero siempre hay unos más cercanos. Llama a 3, ¿cuántos dije? Para las cosas relevantes, para producir un gran milagro, para repartirles el pan, el alimento. Pero además, solamente llama a uno, a la intimidad, donde le va a mostrar en el huerto de Getsemaní que está completamente abatido, que se siente completamente solo. Le va a contar lo que es íntimo, lo que es personal. Las cosas íntimas se le cuentan a los grandes amigos, a los amigos de a de veras, esos que no traicionan y que no levantan una espada sobre tu espalda. Este es Juan, del que estoy hablando. Y él en este momento escribió sobre la persona y el carácter de Jesús. Siempre los evangelios sinópticos, los otros 3 excepto el de Juan, sinópticos porque van a ser vistos a través de una sola óptica, de una sola manera. Pero Juan, bueno, y ellos van a hablar sobre el ministerio de Jesús. Pero este hombre se va a encargar de presentar la persona y el carácter de Jesús, lo íntimo de él, lo humano, lo sensible, lo más preciado de los hombres. En este breve pasaje vemos en primer lugar que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Esto es importante, Rodolfo. El que una persona esté lleno de gracia y aparte de verdad. Porque hay uno que otro mentiroso, pero que está bien agraciado. Y aquí hay más desgracia. Digo, aquí estamos también personas parecidas a Jesús, llenas de gracia y de verdad. Y escúchenlo bien, es la primera vez que yo veo que estas dos palabras, que estas dos características que permean a Jesús aparecen del mismo lado. Es decir, se puede ser divertido, gracioso y ser verdadero y no mentiroso. ¿Ok? Y ambas están bien personificadas por Jesús. Así que con solo tener más de Jesús conseguiremos gracia como también verdad. Gracia y verdad son dos vías por las que camina un ferrocarril, un tren.
Son necesarias las dos, porque sin una de ellas se vuelca. Así Dios me ha enseñado que mi vida debe caminar sobre dos vías, pero ahí me le agregó una más y me quitó otra. Y me dijo, bueno, lo agraciado ya, ese ya, con este naciste y vas a morir. Pero te voy a decir que tu vida, para que no se vuelque en esta vida, por la tanta gracia que he derramado sobre ti, de ser gordito, chistoso, camínala, vívela todos los días sobre dos vías. Una de ellas se llama amor. Que aunque digan de ti, ese pastor no enseña nada, ese pastor es bien chafa, ese pastor no la hace para predicar. Pero ¿cómo nos amó? Yo quiero irme con esa frase el día de en mi lápida, que está escrito ahí. No la hice como predicador, pero ¿cómo nos amó? Una vía se llama amor. Es irresistible el amor. Otra vía se llama verdad. Siendo tú verdadero, ojo, en la escuela, en el instituto me enseñaron esto. No todos los que dicen soy verdadero, es que digo las cosas de frente, es que yo voy directo al grano, al tiro. Dice, estos pecan. ¿También pecamos? De volada me descubrí. Y me dicen de la maestra, sí, porque muchas veces con las palabras de ustedes, los francos, tiran y lastiman a las personas, las hieren. Entonces, ojo, ya he entendido que es verdad. Simplemente es no ser chapucero. Y la otra, amar por sobre todas las cosas, aún a los que no te aman. Esas dos vías me van a llevar seguramente al cielo, y quien quiera tomarlas para su vida, le hará bien. El amor, muchas veces cuando la traición ha sido fuerte, te hace cavilar o caminar así, un poquito así. Pero no sé qué pasa y en qué momento vino que se enciende el amor. Y entonces aquellos que querías ahorcar primero, quieres agarrarlos a besos. En segundo lugar, este pasaje declara algo muy importante. Dile a tu hermano de junto, muy importante. Que la gracia que Jesús trajo reemplazó, repites conmigo, reemplazó. 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 Seguro que reemplazó la ley que Moisés dio a través de la ley. Aquella que Moisés dio a través de la ley. La gracia que Jesús trajo reemplazó a aquella que Moisés trajo a través de la ley. Juan en este pasaje contrasta el periodo del Antiguo Testamento con la era del Nuevo Testamento. Y dice así: la ley que fue dada por medio de Moisés no fue una exhibición de gracia. Juan está contrastando entre lo que dio Moisés, que fue la ley al pueblo cuando estaban en el desierto, y lo que ahora trajo Jesús, que es gracia. Y dice, miren, voy a hacer un contraste. La ley que fue dada por medio de Moisés no fue una exhibición de gracia. Pregúntenme por qué. Porque mandaba a los hombres a obedecer y los condenaba a muerte si no obedecían. Les decía a los hombres que era lo correcto, pero no les daba el poder de hacerlo. Mostraba a los hombres que eran pecadores, pero no podía salvarlos de sus pecados. Cuando que la gracia es presencia de Dios, es decir, para ser salvos. La gracia de Dios
es poder para hacer lo correcto. Y la gracia de Dios es bendición a todo aquel que vive en y con la gracia. Por cuanto la gracia es una persona y la gracia es Jesús. Y Jesús es la gracia. Por esto es posible. Así que, ¿qué es la gracia? Que no han conocido todos aquellos que confían más en reglas. Reglas muertas donde no hay Espíritu de Dios. ¿Qué es la gracia? Bueno, como ya hemos leído, la gracia viene directamente de la Biblia y más precisamente del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? La gracia, para todos aquellos que anotan, es más que un principio. La gracia es más que una idea. La gracia es más que un dogma o doctrina que se tenga que enmarcar preciosamente. Algunos cristianos en sus casas seguramente tienen cuadros como este y dicen: esto es gracia. A todo el que los visita, esto es gracia, esto es gracia. Y esto no es gracia. La gracia es más que un principio, es más que un concepto, palabra muerta. Es más que un conjunto de reglas, de dogmas. Es más que todo eso, la gracia. Así voy a hablar, porque algunos están durmiendo. Repítele a tu hermano: la gracia es más que un principio, una idea, un dogma o doctrina que se tenga que enmarcar preciosamente. La gracia es más que una tapadera para el pecado. La gracia es una persona y su nombre es Jesús. La gracia es más que una tapadera para el pecado. En un momento yo llamé a la suegra de mi hijo, que está ahorita lejos. Yo la llamé comadre. ¿Cómo le llamé? Y ella me dijo: Leandrito. Siempre me llama así. No sé si por bonito o por gracioso. Leandrito, no me llames así. Y yo le pregunto: ¿por qué no? Dice: porque en Guatemala, donde vivimos unos años, se les dice comadres a toda persona que le sirve como tapadera de pecados sexuales de otras. Así que desde hoy, que no te llamen comadre. A mí que me pongan Juan, Juan. A mí que me pongan Juan. Entonces, y debido a los fallos de las normas o reglas humanas, debido a los fallos, no me estoy refiriendo a mi cuñado Fallo, debido a los fallos de las normas y reglas humanas, tuvo que venir la gracia. Ya estamos mirando bien a bien el asunto. ¿Quién es la gracia? Jesús. Él tuvo que venir debido a los fallos de las normas o reglas humanas que están teniendo en nuestras vidas. Él vino a desenmascarar las reglas, diciéndonos que todas las reglas, y por la rapidez que debo ya determinar, que todas las reglas, lo voy a decir brevemente, todas las reglas terminan fallando. No te avientes más a imponer reglas, ¿ok? Todas las reglas en la visión de Jesús terminan fallando, porque están centradas en un conjunto de normas y no en una persona con el nombre de Jesús. Ojo, ¿qué más tienen estas reglas? Las reglas no tienen poder. Ya vimos que la gracia es poder, presencia y bendición. Y estas no tienen poder, ¿ok?
son restricciones impuestas sobre nosotros por otras personas y no por Dios. Y por lo general pretenden impedir que hagamos lo que queremos o motivarnos a realizar aquello que no deseamos. Y terminaremos hablando como Pablo en Romanos 7:15, que dice: no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y saben qué? La mera verdad, aquí hay puras personas frustradas en este concepto. Aquellas personas que siguen reglas de personas, estas son personas frustradas, amargadas y legalistas. Además, las reglas las descubre Jesús y dice: estas tratan más sobre nosotros y nada sobre la gracia. Es decir, nos hacen que nos centremos tanto en la lista de la santidad que tendemos a la arrogancia. Escúchalo. Y la arrogancia nos lleva a la autosuficiencia, y como la perfección de la santidad y de la pureza no se puede sostener, entonces terminamos en el extremo opuesto, llamado de la condenación. Condenamos a todos, si por grupos, si por personas solas, y nadie se nos va vivos. Jesús sigue descubriendo y dice: las reglas poseen fuerza. Escúchalo. Solo tienen éxito las reglas cuando hay en vigor una especie de sistema tipo recompensa-castigo. Y entonces obedecemos porque tememos perder el premio o por temor a ser castigados. Esas son las reglas, manito, manita. Esas son las reglas. No nos conviene más vivir en ellas ni imponerlas nosotros como padres. Escúchalo. Pero cuando experimentamos la persona de Jesús, ya no buscamos más las hamburguesas, ya no andamos detrás de las reglas. Escúchalo. Cuando conocemos la gracia, que es una persona y que se llama Jesús, ya no voy a los Burger King. Yo recuerdo que Burger King hacía las mejores hamburguesas en los United States, en los United States quietos, y luego las trajo a México. Y en México yo degustaba mucho la carne, jugosa, deliciosa, un buen sabor, y luego las papas la completaban. Y ahí me la pasaba todo el tiempo, no por macana, pero el día que probé una arrachera, el día que probé un churrasco, ya no me acuerdo. En la vida argentina, paso por el cobro, en la vida argentina cuadril, batido, vacío, entraña y demás. En ese momento cambié de lugar, porque desde ahí reconocí que no hay mejor sentada aquella en la que le clavo mis dientes a un grasoso pero delicioso pedazo de carne roja. Este es un símil de las reglas con la gracia. El que ha probado a Jesús, el que lo ha saboreado y disfrutado, las reglas no tienen ningún atractivo más en sus vidas, porque Jesús satisface, hace que disfrutemos la vida. Las reglas solamente nos cargan, solamente nos aburren, solamente nos desgracian. Pero la gracia de Jesús, la persona de Jesús, yo la disfruto todos los días y no la cambio por nada.
Estoy terminando. Repites conmigo. Una vez que saboreas la gracia, la persona de Jesús, el pecado y las reglas pierden su atracción. Yo ya no soy de las personas que anda buscando los pepinillos y las verduras. Hay un negocio llamado 100% natural, está muy preciado, pero es cuando yo me encontraba enfermo y tenía solamente que comer puras verduras cocidas, pero yo las aborrezco y reconozco que soy más campeón para la carne roja y me considero reprobado. Porque no soy vegetariano. Discúlpenme, es mi único defecto. Es mi única desgracia. Amados, así con esa sonrisa, ya voy despidiéndome. No odio las reglas, en serio, fuera de guasa, no las odio, las aborrezco. Se ponen bien serios. Pero creo que es necesario que no las sobrevaloremos más y que mejor las conservemos, las dejemos en su lugar. Como quien dijera, si no las puedes tocar, no las toques. Y si no las puedes mirar, tampoco las mires. Y más que esto, es preciso que reconozcamos la preeminencia, repite conmigo, la preeminencia. Se quedó la frase colgando ahí. ¿Y las reglas, apá? Es necesario que reconozcamos la preeminencia y suficiencia de la gracia. Preeminencia y suficiencia de la gracia. Porque en síntesis, repites conmigo, todo lo que las reglas pueden hacer, la gracia lo supera y con creces. La gracia de Jesús nos mantiene humildes, nos proporciona la esperanza de poder vivir una buena vida, y cuando lo echamos todo a perder, no nos sentimos emocionalmente desbaratados y mucho menos frustrados, sino que nos levantamos y lo volvemos a intentar, porque sabemos que Jesús está de nuestro lado, que no está furioso con nosotros cuando le fallamos, mucho menos decepcionado, sino completamente entusiasmado por lo que estamos intentando conseguir. Y está ahí para ayudarnos a aprender y a crecer, aprender y a crecer. Para eso está Jesús, para ayudarnos a crecer. Por lo que al finalizar, y para finalizar esta plática, quitemos de una vez y por todas nuestra mente, que cuando lleguemos al cielo, Dios extenderá su hoja de cálculo y declarará: has llegado a penitas por un pelo de rana calva, al cumplir con las últimas reglas, puedes entrar. Ja, ja, ja. Esto no es así. Porque cuando veamos a Jesús cara a cara, al sublime, al hermoso, al inigualable, al incondicional, al superhéroe, escúchalo, las reglas serán lo último que tengamos en la mente, en la mind. Solo pensaremos en su inmensa gracia, en su incansable amor y en lo felices que nos sentimos al estar en sus brazos. Entonces, hoy hemos entendido, amada iglesia de Texcoco, la más jubilosa, la más apasionada por ese Señor llamado Jesucristo. Hoy hemos entendido que la gracia es una persona y su nombre es Jesús. Y que si de elaborar reglas para no pecar se trata en esta vida, esto no es la solución.
sino se trata de mirar a la gracia directamente a los ojos, porque es una persona. Se trata de mirar a las marcas de los clavos en sus manos. Se trata de mirar el fuego en sus ojos, de mirar su amor incansable. Y entonces, y hasta entonces, si haces así, no te sentirás motivado a pecar y no te sentirás motivado a establecer e imponer reglas sobre reglas en tu casa, porque Jesús desde adentro te impulsará a hacer lo que es justo. Muchas gracias.